Vozbook. ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Marian Rojas Estapel. Parte 4. El amor a los ideales y a las creencias. Las ideas se tienen, en las creencias se está. Ortega y Gasset. Todos conocemos gente que ha sobrevivido a las peores circunstancias por el amor que profesaban a sus ideales. Desde Nelson Mandela en la isla Robben, el amor a su pueblo, a Thomas More en la Torre de Londres, sus creencias, o incluso Maximiliano Kolbe entregando su vida a cambio de un padre de familia en el campo de concentración de Auschwitz. Incluso los soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial aguantaban situaciones adversas, con menos de 20 grados bajo cero en el campo de batalla, por amor a su patria. Cada uno tiene sus propios ideales, pero si son fuertes, pueden ser un aliado en el sufrimiento. Viktor Frankl es un maestro en muchos aspectos. Vivió y analizó con profundidad la psicopatología de masas durante la Segunda Guerra Mundial. Insistía en una idea: al hombre se le puede arrebatar absolutamente todo, exceptuando la última de sus libertades humanas, la elección de su actitud ante la vida. Aquí entran los recuerdos, los valores y los ideales. Con ello puede diseñar, a pesar de las circunstancias, su propio destino. Esa libertad interior de la que no nos pueden privar nos permite encontrarle sentido a nuestra vida cualesquiera que sean las circunstancias. Incluso en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial hubo personas que, aferradas a dicha libertad interior, supieron elevarse sobre las atrocidades que les rodeaban. Viktor Frankl desconocía la parte bioquímica de la esperanza y de la pasión, pero observó que cuando alguien poseía recuerdos a los que agarrarse o ideales, esa persona tenía la capacidad de sobrevivir física y psicológicamente a cualquier trauma. Poseer ideales, mantener recuerdos agradables de nuestra vida, a los que recurrir cuando las circunstancias nos opriman, puede suponer un importante refuerzo para enfrentarnos a los problemas que sobrevengan en un futuro. Por supuesto, cuidado con ideales extremistas. El extremismo justifica cualquier idea o actuación con el fin de conseguir un objetivo. El razonamiento del extremista legitima todo, incluso auténticas barbaridades carentes de moral, con tal de alcanzar sus metas. Es bueno que nuestro sistema de valores sea la brújula de nuestra vida, que guíe nuestra actuación, pero hay un problema de extremismo, si en el camino hacia esa meta legítima atropellamos a los demás. La persona con ideas radicales no solo no es capaz de entender y respetar las convicciones de otros, sino que llega a justificar cualquier vulneración de los derechos ajenos si ello le acerca al fin pretendido. Como bien decía Einstein, preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación. La conciencia es lo que eres, la reputación lo que los demás piensan que eres. El amor a los recuerdos. Hay momentos en la vida cuyo recuerdo es suficiente para borrar años de sufrimiento. Guttaire. ¿Te sorprende que el amor a un recuerdo pueda mitigar el dolor? Continuando con Viktor Frankl, él observó que en Auschwitz había personas que fallecían pocos días después de llegar, independientemente de su estado físico, y otras que aguantaban largos periodos de tiempo pese a no ser aparentemente más fuertes que los que caían antes. Su propia experiencia en el campo de exterminio le confirmó su nueva teoría de la logoterapia, que llevaba estudiando desde antes de la guerra. Las personas cuyas vidas tienen un sentido toleraron mejor el sufrimiento de Auschwitz. ¿Cómo lo podemos interpretar adaptándolo a la vida moderna? Las personas que encuentran una finalidad, un objetivo, un sentido a su vida, tienen más razones para ser felices. ¿Cuánta gente no encuentra motivos para levantarse cada mañana? Si uno tiene pensamientos y recuerdos constantes relacionados con gente a la que quiere, momentos especiales o ilusiones por las que vivir, será más alegre y feliz. Cuidado, eso no siempre nos sale natural y hay que pelearlo. Hemos de ser capaces de reflexionar, de pensar en nuestras vidas y encontrar esas personas, momentos o esperanzas para que se conviertan en nuestras fuerzas motrices. Hay mucha gente que se abandona, que no busca en su interior, que cada día de su vida simplemente se deja llevar. Nos adentramos en un tema importante. Recordar escenas placenteras tiene un fuerte impacto en el cerebro.
El hecho de recordar momentos especiales de nuestro pasado tiene la capacidad de reproducir las mismas sustancias y activar las mismas zonas cerebrales que se activaron cuando eso pasó en realidad. Esto constituye, en mi opinión, el principio de una auténtica revolución en el mundo de la neurociencia. El doctor Herbert Benson, médico y cardiólogo, profesor de la Universidad de Harvard, ha sido uno de los primeros científicos en ahondar en la relajación y meditación, inspirándose en la filosofía oriental. Es pionero en estudios de mente y cuerpo, lo que él denomina medicina del comportamiento. Su objetivo es demostrar la bondad de la meditación y determinadas actitudes mentales frente a los efectos nocivos de la ansiedad y el estrés. Sus ideas han significado un puente entre la religión y la medicina, fe y ciencia, aunando Oriente y Occidente, mente y cuerpo. El doctor Herbert Benson aplica un nombre a este concepto, el bienestar recordado. Recordar eventos gratificantes, emotivos o alegres del pasado permite a nuestro organismo liberar sustancias bioquímicas antidepresivas. Cuando percibo que hay tensión en alguna pareja, suelo preguntar, ¿cómo os conocisteis? ¿Cómo te conquistó tu marido? A pesar del mal humor y de la tensión acumulada, el hecho de recordar eventos alegres del pasado consigue cambiar, al menos momentáneamente, el tono emocional de quien habla. Por eso, muchas técnicas de relajación o de curación de estrés o traumas tienen lo que llamamos un lugar seguro en la mente. Una sensación, un recuerdo o imagen que nos produce paz, solo con evocarla en nuestra mente. El doctor Benson sostiene que una persona con dolor de cabeza o dolor de espalda puede mejorar con un placebo. La razón, recuerda la sensación de bienestar que experimentaba tras ingerir la medicación. Por eso el efecto placebo tiene ese efecto, casi mágico, por todos conocido. Susumu Tonegawa, el poder científico de un recuerdo placentero. El biólogo molecular japonés Susumu Tonegawa fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1987 por el descubrimiento del mecanismo genético que produce la diversidad de los anticuerpos, lo que supuso un gran avance para la investigación inmunológica. En 1990 cambió bruscamente su campo de estudio, enfocándose en profundizar sobre la base molecular de la formación y recuperación de la memoria. 2 años después, descubrió una enzima a la que bautizó como CAM2, calcio-calmodulina quinasa 2, involucrada en la transducción de señales entre células y mediadora fundamental en los procesos de aprendizaje y memoria. Una mala regulación de esta enzima está relacionada con el Alzheimer. Una investigación liderada por Tonegawa desde el MIT, publicada en la revista Nature en 2017, postula que recordar sucesos pasados tiene un efecto positivo en el estado de ánimo, debido a que se pone en marcha el sistema de recompensa y se activa el sistema de motivación. Trae a la mente experiencias positivas del pasado resulta antídoto potente contra la depresión y otros estados alterados de ánimo. Puede no sorprender a algunos, pero resulta reconfortante saber que esta afirmación de sentido común posee una base neurocientífica verificada. Varias zonas del cerebro están involucradas en este proceso. Por una parte, el hipocampo, zona de memoria por antonomasia, la amígdala, que gestiona el miedo y recuerda experiencias con alto contenido emotivo, y el núcleo accumbens, sistema de recompensa. Los recuerdos tienen un poder curativo incluso mayor que las experiencias positivas en sí mismas. El cortisol. Pensar altera nuestro mundo interior. Imagina que estás en un cine o un teatro y oyes que alguien grita ¡Fuego! ¡Fuego! Inmediatamente te pondrías alerta y buscarías corriendo o con angustia la salida más próxima. ¿Qué sucede en ese instante en tu cuerpo? El organismo se sobresalta y manda una señal al hipotálamo, que a su vez activa otras zonas cerebrales. Comienza una respuesta involuntaria del organismo a través de señales hormonales y nerviosas. La mente a veces todavía no ha tomado conciencia del peligro. Con la taticardia, sudoración y subida de temperatura que todos hemos experimentado en algún momento, esta información pasa por el tálamo y por la corteza cerebral, donde se procesa la información cognitiva de la información recibida y se decide, en la medida que la sensación de miedo lo permite, cómo responder ante la amenaza. A continuación, las glándulas suprarrenales ubicadas encima de los riñones
Tras recibir la señal del hipotálamo, liberan una serie de hormonas, entre las que destacan la adrenalina y el cortisol. Conoce a tu compañero de viaje. Aquí te presento un compañero de viaje crucial de tu vida. Tras la lectura de las próximas páginas vas a entender por qué te sucede lo que te sucede, vas a entender algunos momentos de tu vida y vas a comprender los comportamientos de muchos de los que te rodean. Presta atención a este capítulo. El cortisol en sí no es malo, lo que es perjudicial para el organismo es su exceso. Sigamos en nuestro relato. Seguimos en el cine, si no contáramos con el cortisol probablemente nos quedaríamos sentados en nuestra butaca disfrutando del espectáculo de humo y llamas. El cortisol, por lo tanto, es fundamental para la supervivencia. Imagina, en cambio, la situación real. Te levantas con taquicardia, hiperventilación y sensación de angustia e intentas buscar la salida más próxima. Ves la cara de susto de los que te rodean, te cuesta pensar con claridad. Por fin consigues llegar a la calle, sudando, el cuerpo te tiembla, y ya en la calle alguien te dice que no te preocupes, que estaba arreglando las alarmas y saltaron sin motivo, pues no hay ningún incendio. En ese instante reabren las puertas y 10 minutos después todos los asistentes vuelven a ocupar sus lugares, ¿cierto? Todo el público regresa a su situación anterior, pero realmente nadie se encuentra en las mismas condiciones fisiológicas y mentales que antes de que sonara la alarma. ¿Por qué? Ese pico de cortisol que hemos experimentado tarda varias horas en desaparecer del todo y regresa a un nivel normal. Seguro que te ha pasado en alguna ocasión. Vas conduciendo, alguien se cruza con una maniobra inadecuada, no te chocas, nada sucede, pero tu organismo percibe esa amenaza y tu cuerpo siente una punzada en el pecho. Pero si no ha pasado nada, es señal de alerta de tu cuerpo. Por lo tanto, ¿cuál es la función del cortisol? El cortisol afecta de forma profunda múltiples sistemas del organismo. Con el cortisol elevado nos preparamos para salir corriendo, la sangre viaja de los intestinos a los músculos para ayudarnos y potenciar la acción evasiva o defensiva. Por eso perdemos el apetito en los momentos de angustia. Los sentidos se activan. Tengo los nervios a flor de piel, intentando percibir cualquier estímulo que ayude a identificar la amenaza intuida. Tu musculatura recibe las señales necesarias, tanto nerviosas como bioquímicas, para prepararse para la evasión del peligro o la lucha. El cortisol ayuda a que el oxígeno, la glucosa y los ácidos grasos puedan cumplir sus respectivas funciones musculares. El ritmo cardíaco acelerado hace que el corazón bombee más rápido, facilitando el transporte de sangre y nutrientes a los músculos para que estos puedan responder ante la eventual amenaza. El cortisol, por otra parte, inhibe la secreción de insulina, provocando la liberación de glucosa y proteínas a la sangre. Por eso, si el cortisol no está bien regulado en un tiempo no muy lejano, puede aparecer la temida diabetes. Esta hormona ayuda a regular el sistema osmótico del cuerpo, agua minerales, es clave en el control de la tensión arterial, participa en los huesos. El cortisol puede favorecer la aparición de la osteoporosis e incluso en los músculos contracciones, tirones, calambres. El cortisol tiene una función esencial. Afecta profundamente al sistema inmunológico, inhibiendo en primer lugar la inflamación. Trataremos de ello más detalle, puesto que es imprescindible para entender la aparición de algunas enfermedades graves. Ante el estrés, el organismo dosifica sus recursos energéticos. El sistema inmune precisa gran cantidad de energía. Por eso cuando enfermas te sientes agotado. En gran medida, tu energía está siendo canalizada y empleada por tu sistema defensivo. Finalmente, altera a nivel endocrinológico a varios sistemas. Sistema reproductivo, sistema de crecimiento y sistema tiroideo. Sistema reproductivo. Por eso el estrés y el sufrimiento pueden alterar el ciclo normal de la mujer o la capacidad para quedarse embarazada. Sistema de crecimiento, inhibiéndolo. Sistema tiroideo, con la aparición de alteraciones tanto hiper como hipotiroidismo u otras enfermedades relacionadas con esa glándula. A todo esto se añade un factor relativo al crecimiento del cuerpo. Ante una amenaza inminente, tu cuerpo precisa toda la energía posible. Por ello, paraliza y bloquea todo lo prescindible, incluyendo lo que tenga que ver con el crecimiento. Todos los días mueren millones de células y por eso el ser humano precisa una regeneración celular a diario. Pero si interferimos por estrés en ese crecimiento, el cuerpo enferma porque está perdiendo células que no consigue reemplazar. ¿Qué pasa si retornas al lugar del evento traumático? Un tiempo después regresas al mismo lugar, te sientas en la butaca y de repente no sabes por qué estás alerta.
Te levantas y oteas con la mirada algún lugar cercano a la puerta de emergencia. Incluso lo piensas bien y cambias de sitio para sentir la proximidad de la salida. Lo que te ocurre es que estás reviviendo la angustia de la vez anterior. Tu cuerpo en ese momento está generando la misma cantidad de cortisol que cuando de verdad sonó esa alarma. Tu mente y cuerpo no distinguen lo que es real de lo que es imaginario. El cerebro, por lo tanto, altera profundamente nuestro equilibrio interior. Cuando pensamos en cosas que nos preocupan, esos pensamientos tienen un impacto similar en la situación real. Cada vez que imaginamos algo que nos agobia, se activa en el organismo el mismo sistema de alerta y se libera el cortisol que sería necesario para hacer frente a esa amenaza. ¿Qué sucede si vivimos preocupados por algo constantemente? Las preocupaciones o la sensación de peligro prolongada, real o imaginario, pueden aumentar los niveles de cortisol hasta un 50% por encima de lo recomendable. Dato fundamental para entender el estrés. El cuerpo no se pone en marcha únicamente ante un peligro real o una amenaza, también se activa, de la misma manera, ante la inquietud de poder perder nuestro trabajo o nuestros bienes, o ante la posibilidad de que peligre nuestro prestigio, una amistad o nuestra posición social en la comunidad o en un grupo determinado. El cortisol es una hormona cíclica. Durante la noche su nivel es bajo y asciende hasta el pico de las 8 de la mañana, volviendo luego a descender de manera progresiva. La liberación del cortisol posee un patrón que sigue habitualmente el ritmo de la luz. Se libera más al despertarse, lo que resulta en cierto modo beneficioso para activarnos por las mañanas y decrece a lo largo del día y aumenta ligeramente al anochecer. Cuando el cortisol se eleva de forma crónica, pasa a comportarse como un agente tóxico. El estrés es uno de los factores predominantes que articula la respuesta inflamatoria del organismo, a través de los tres principales circuitos: endocrino, inmunológico y neuronal. El estrés provoca modificaciones sustanciales en el correcto funcionamiento de los sistemas involucrados en el proceso inflamatorio. El endocrino. El organismo responde activando la liberación del cortisol y de norepinefrina. Si uno se intoxica por cortisol en sangre, se produce una alteración de la respuesta inflamatoria. El sistema inmunológico también posee una relación importante con la respuesta inflamatoria. Las células de defensa se disponen en su membrana de receptores específicos para el cortisol. Se vuelven más sensibles y dejan de controlar de forma tan específica la inflamación. El sistema nervioso es el responsable de elaborar y coordinar la respuesta frente a una amenaza o peligro. El cerebro, mediante el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso simpático, posee una importante función, ayudando del sistema hormonal, cortisol. Pone en alerta el resto del cuerpo y estas señales permiten los cambios de nuestro organismo a que nos hemos referido para adaptarse a ese peligro. Si el estrés se convierte en crónico, los mecanismos de adaptación y reacción se saturan, pudiendo producirse un bloqueo neurológico que derive en diferentes enfermedades. Por lo tanto, una persona bajo estrés continuo sufre principalmente dos problemas. Por una parte, el crecimiento y la regeneración sana del cuerpo se detienen y por otra, el sistema inmunológico se ve inhibido. Entendamos el sistema nervioso. El sistema nervioso vegetativo está formado por el conjunto de neuronas que regulan las funciones involuntarias. Ese sistema se subdivide a su vez en el sistema nervioso simpático y el nervioso parasimpático, dos sistemas completamente antagónicos, el primero relacionado con la acción y el segundo con el reposo. El sistema nervioso simpático está relacionado con el instinto de supervivencia, con el comportamiento que se activa en los momentos de alerta. Pone en marcha mecanismos de aceleración y fuerza de la contracción cardíaca, estimula la erección capilar y la sudoración, facilita la contracción muscular voluntaria, provoca la dilatación de los bronquios para favorecer una rápida oxigenación, propicia la constricción de los vasos, redirigiendo el riego sanguíneo desde las vísceras de los músculos y el corazón. Provoca la dilatación de la pupila para captar mejor cuando nos rodea y estimula las glándulas suprarrenales para la descarga de la adrenalina y el cortisol. Todo esto viene muy bien para mantenernos alerta en situaciones novedosas, en las que sentimos incertidumbre o en las que nuestra seguridad personal se ve amenazada. Si hay que darse a la fuga, resulta conveniente que la sangre no se encuentre en nuestro aparato digestivo, sino en los músculos de nuestras extremidades, pues ya tendremos tiempo de hacer la digestión cuando nos encontremos a salvo de la amenaza que se cierne sobre nosotros.
El sistema simpático es, por lo tanto, clave en la reacción del estrés que se produce ante lo desconocido, lo que no controlamos o con lo que no estamos familiarizados. Pero una activación constante de este sistema puede resultar muy perjudicial para la salud, entre otras cosas porque impide la regeneración de los tejidos que favorece el sistema parasimpático. El sistema nervioso parasimpático prioriza la activación de las funciones peristálticas y secretorias del aparato digestivo y urinario. Propicia la relajación de esfínteres para el desalojo de los excrementos y la orina. Provoca la constricción de los bronquios y la secreción respiratoria. Fomenta la vasodilatación para redistribuir el riego sanguíneo hacia las vísceras y favorecer la excitación sexual. Y es responsable de la disminución de la frecuencia y fuerza de la contracción cardíaca. En general, el sistema nervioso parasimpático está relacionado con el cuidado de las células y los tejidos, evitando o reduciendo su deterioro de tal forma que podamos vivir más tiempo y en mejores condiciones. Los síntomas derivados de ese cortisol tóxico. La vida actual es más inflamatoria que la de antes. El estrés crónico reduce la sensibilidad de las células inmunitarias al cortisol, es decir, el sistema defensivo del organismo se desactiva y es incapaz de luchar contra una amenaza real. Frena la capacidad de regulación inflamatoria y por lo tanto el cuerpo es incapaz de defendernos contra los peligros. De hecho, tras las situaciones de amenaza, miedo o tensión, se activan sustancias prostaglandinas, leucotrienos, citoquinas que poseen resultar profundamente dañinas para los tejidos. Esta es la causa por la cual en estos momentos somos más propensos a contraer infecciones. ¿A quién no le ha sucedido que unos días después de comenzar vacaciones se enferma? Nuestro cuerpo se debilita y cede paso a algún catarro, infección de orina o gastroenteritis. Esta alteración del cortisol sistema inmunológico llega hasta los genes. Sabemos que el cortisol tóxico altera hasta los niveles más profundos. Las células nuevas, llegadas desde la médula ósea, serán insensibles al cortisol desde el nacimiento. Esto puede ser la causa de muchas enfermedades y trastornos de hoy en día. Estamos en pleno campo de experimentación. La sola idea de sentirse amenazado aumenta la producción de las citoquinas inflamatorias, proteínas que pueden resultar muy dañinas para distintas células del organismo. Esto suele asociarse a una reducción de células de nuestro sistema inmune, lo que nos hace más proclives a contraer infecciones. Y lo contrario, cuando en lugar de sentirnos amenazados por otros, nos sentimos comprendidos y colaboramos con los demás, se activa el nervio vago, que forma parte del sistema parasimpático. ¿Qué sucede cuando por estrés, problemas de diversa índole, temores o tensión, el nivel de cortisol permanece elevado durante mucho tiempo? Las personas que viven constantemente estresadas, alerta o con miedo, sufren un mayor deterioro de las células y un envejecimiento precoz. Hoy sabemos que muchas enfermedades se activan y comienzan tras periodos de estrés crónicos donde las personas conviven con esas sensaciones. El nivel de cortisol, como hemos explicado, sube en circunstancias de miedo, de amenaza, de tristeza o de frustración. Si estamos intoxicados por cortisol, esta hormona está inundando la sangre en lugar de la serotonina o la dopamina, hormonas que tienen un impacto positivo y de bienestar en el cuerpo y en la mente. Esta sintomatología se produce en tres niveles: físico, psicológico y conductual o de comportamiento. Físico. Te enumero algunos: caída de pelo, alopecia, temblor de ojo, sudoración excesiva de manos y pies, sequedad en la piel, sensación de nudo en la garganta, opresión en el pecho, sensación de ahogo, taquicardias, parestesias, adormecimiento de extremidades, problemas y cambios gastrointestinales, colon irritable, dolores musculares, problemas en las tiroides, migrañas, tics, artritis, fibromialgias. En mujeres es muy frecuente que se vea alterado el ciclo menstrual, ya que las hormonas responsables de este son especialmente sensibles al estrés. ¿Por qué me duele todo? Golpearse, hacerse heridas, caerse, forman parte de la vida de cualquiera. El organismo responde ante ese accidente poniendo en marcha los mecanismos de autocuración, entre ellos la inflamación. Esta respuesta es buena y sana porque previene el cuerpo de infecciones y de males peores, ayudando a reparar el daño producido en las células y de los tejidos. Esa rigidez en la musculatura que provoca facilidad de ruptura de fibras
La sensación de dolor constante, la pesadez, tirantez o contracciones que todos hemos experimentado tienen una explicación cuya causa última no siempre está en el apartado locomotor. El estrés mantenido de forma crónica, la falta de ejercicio sano o la alimentación son algunas de las causas de ese dolor constante. Esta es una de las razones por la que hoy se abusa de los AINES, fármacos antiinflamatorios como el ibuprofeno. Los dolores musculares no solo son debidos a la inflamación provocada por el mecanismo adrenal cortisol inmunológico, sino por la activación del sistema nervioso simpático que conduce de forma involuntaria al cuerpo a adoptar una postura defensiva. A veces esas molestias musculares son muy intensas en la zona mandibular, trastorno de la ATM, articulación temporomandibular. Se produce debido a un movimiento constante de apretar los dientes, bruxismo, que acaban desgastándolos y dañando la articulación de la mandíbula. El bruxismo es especialmente intenso durante la noche. Hoy es muy común dormir con aparatos adaptados para este problema. Psicológico. Se produce un cambio en los patrones del sueño. Dedicaremos un apartado a ello. Irritabilidad, tristeza, incapacidad para el disfrute, apatía y abulia. En un estado permanente de alerta surgen fallos de concentración y o de memoria. La ansiedad permanente es la puerta deslizante hacia la depresión. Muchas depresiones provienen de vivir alerta durante largos periodos de tiempo. La memoria es muy sensible a los niveles de cortisol. El hipocampo es la zona del cerebro responsable del aprendizaje y de la memoria, y se ve afectada directamente por cambios en los niveles de cortisol. Seguro que te habrá pasado. Llegas a un examen que llevabas más o menos bien preparado, pero al que acudes muy nervioso y te quedas en blanco. Pero si te lo habías estudiado, explicado de forma sencilla, lo que te ha sucedido es que has bloqueado tu hipocampo por culpa de un aumento súbito de cortisol. Esos nervios anticipatorios, cuya fuente es un ¿y si suspendo? ¿Qué va a pasar? No me acuerdo. Seguro que me preguntan lo que no me sé. Bloquean el hipocampo y la memoria, provocando que nuestros temores, inicialmente infundados, se hagan realidad. Conductual. Con altos niveles de cortisol, uno tiende al aislamiento. No le apetece ver a sus amigos o familiares. Le cuesta iniciar una conversación y esquiva las actividades habituales. Por otra parte, se muestra inexpresivo en actos sociales, sin ganas de abrirse a otros. El estrés fisiológico, eustrés, no es malo ni tóxico, todo lo contrario. Es la respuesta natural que el organismo activa ante una amenaza real o imaginaria, imprescindible para la supervivencia en los momentos de peligro y que nos ayuda a responder de la mejor forma posible ante el desafío. Lo realmente perjudicial sucede cuando, desaparecida o siendo infundada dicha amenaza, la mente y el cuerpo siguen percibiendo la sensación de peligro como mi mente y mi cuerpo no distinguen. Vosbook, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas? Marian Rojas Estapé, parte 4.